Buenos días, hermanos. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de alabarle, bendecirle. Fuimos todos ministrados en la alabanza y adoración, porque realmente esa no fue un concierto. Ahí el Señor nos permitió alabarle, entrar en su presencia, y luego vino el Señor y nos libertó. Si no se dio cuenta, pues no estaba aquí, o andaba pensando ahí, ¿verdad? La comadre, ¿qué habrá sido de ella? Y cosas así, ¿verdad? Pero qué bonito cuando nos ponemos atención y realmente el Señor nos liberta. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta siguiente predicación de la serie Daniel, y vamos a ver este tema del capítulo 3, donde Nabucodonosor decide hacer su sueño realidad. Qué bonito hacer los sueños realidad, ¿verdad? El problema es cuando haces tu sueño realidad y no el sueño de Dios. Lo que siempre tenemos que hacer, no importa qué deseas, que ese deseo, llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo al trono de Dios y preguntarle al Señor, ¿lo que yo quiero es lo que tú quieres? ¿O lo que yo quiero es lo que yo quiero? Porque si es lo que yo quiero, pues entonces no vamos a ser felices. Porque tenemos que tener ese temor. No es un temor de, me da mucho miedo, sino es un temor de Dios, es un respeto a Dios. ¿Verdad? Qué bonito que ahorita, por ejemplo, le pregunté a Carlitos de Multimedia, le digo, oye, mi micrófono no lo encuentro. Dice, pastor, no sé, yo no lo agarré. Y entonces, perdón, bueno, pues déjame ir a seguirle buscando. Y estaba debajo de unas libretas y unas mascarillas ahí en la oficina. Y ya viene Carlos bien apurado, me dice, ¿lo encontró? Le digo, sí, aquí ya lo tengo, ¿verdad? Qué bueno que es Carlos, que es un hombre sujeto a Dios. Y no mi mamá, ¿verdad? Que me dice, si voy y te lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad? Pues me lo pones, ¿verdad? Le hubiera dicho. Pero ese es un respeto que Dios tiene para aquellos que nosotros estamos bajo su cobertura. Y es bonito cuando hay respeto, se puede decir a lo mejor a una autoridad humana, con respeto estás mal. Y eso es lo que hicieron estos jóvenes de los cuales vamos a hablar, porque en realidad no debes de temer a nadie más que a Dios. Hay muchas cosas que temen los que no temen a Dios. Igual hay muchos ídolos que nosotros nos hacemos cuando no tenemos a Dios como el primer lugar, cuando no conocemos a Dios. Hay un dicho por allá, de donde soy, que decían, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿verdad? Pero Nabucodonosor él era el rey del imperio de la época, el imperio mundial más poderoso, obviamente, que abarcó la tierra conocida en aquel entonces, y obviamente era orgulloso. El orgullo es triste porque a veces nos hace tener ídolos. Y bueno, cuando reconoces a Dios, se te quita el orgullo y eres feliz. Así es cuando también no reconoces a Dios. Obviamente es lo contrario, eres triste y levantas muchos ídolos. Empiezas a admirar cosas y a poner cosas en lugar de Dios, y eso es lo más peligroso. Porque nadie es ateo en realidad. Las personas que dicen, yo no creo en nada, pues creen que no creen nada, ¿verdad? O sea, nadie no cree en un Dios. A veces el Dios es uno mismo, a veces son cosas, el dinero, no sé. Pero Nabucodonosor era una persona que, como jefe del imperio, como persona prácticamente el más poderoso de la humanidad en la época, pues Dios le revelaba quién era él. Y en el sueño que tuvo en el capítulo 2 anterior, pues Dios le reveló obviamente una estatua. Veíamos en la predicación pasada, si quieres entrar en detalles, bueno, puedes ir a la predicación pasada o puedes estudiar el capítulo 2, donde ese sueño tenía que ver con un elogio que Dios prácticamente le estaba dando a Nabucodonosor. Dios le dijo a Nabucodonosor, tú eres el más poderoso de esta época, tú eres la cabeza de oro. ¿A cuántos le gusta que lo elogie a alguien? A veces que te dice alguien, te ves muy bien, ¿verdad? O qué bien lo haces, y entonces uno se siente feliz, ¿no? ¿A quién no le gustan los elogios? Y imagínate que Dios te diga, tú vas bien, tú eres esto, tú tienes potencial, tú vas a tener riquezas. Qué bonito, ¿no?
Hasta hay cuentos y sueños, ¿verdad?, de personas que se encuentran un genio y le dicen, te voy a dar 3 deseos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la empiezan a regar los que piden los deseos. Pero qué bueno que nosotros tenemos un Dios que te dice la verdad. Y bueno, Dios le dijo la verdad a Nabucodonosor. Le dijo, tú tienes de las 3 cosas que podemos tener más poderosos, ¿cómo se dice? De las 3 riquezas que nos pueden dar o que podemos tener en este mundo, Nabucodonosor tenía 2 claras y decía, ¿te acuerdas de la mayordomía? Tiene que ver con el tiempo, con la riqueza y con los talentos. Prácticamente le dice el Señor a Nabucodonosor, tú tienes riqueza, eres el más rico del mundo, eres la cabeza de oro. Y tú tienes talento, o cuando menos poder, tienes el poder de hacer cosas, el ejército más poderoso, tienes una capacidad que se te ha permitido. Entonces eres el más poderoso del mundo, ¿verdad? Eso es un elogio tremendo. El problema es el tercero, y decía, tú tienes un tiempo. Va a llegar un momento en que se te va a acabar el tiempo y va a venir otro imperio a tomar tu lugar. No va a ser tan de oro como tú, va a ser de plata y luego de bronce y luego de hierro, pero tienes un tiempo. Yo creo que eso a Nabucodonosor no le gustó. Y bueno, como las personas en poder a veces se les bota la canica, ¿verdad? Y entonces Nabucodonosor dijo, yo no quiero estar limitado por el tiempo. Y sí se hizo una estatua, yo me imagino que parecida a la que había soñado, pero toda de oro. Dijo, yo voy a estar para siempre, el rey o algo así. No sé qué quería aparentar, pero no quería que lo reemplazaran. Es por eso que tenemos que saber que si tú quieres no ser reemplazado, Dios te va a reemplazar. Pero si tú te entregas a Dios y le das tu tiempo a Dios, Dios te va a eternizar. Son principios de Dios. Todas las cosas con Dios son a veces al revés de lo que creemos. Y entonces le había dicho, tú eres la cabeza de oro, lo más importante. En el alfabeto hebreo, la primera letra, que es Aleph, es precisamente una cabeza de toro. Y es cabeza de importancia también, tiene que ver con eso. Y entonces dice la historia, y le invito a leerla conmigo, si abrimos nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, empezando por los primeros 6 versículos para orar, si gusta, me acompaña. Y dice Daniel 3:1, en la versión de traducción del lenguaje actual. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno, y cuando toda esta gente estuvo reunida, un mensajero, un heraldo del rey anunció, hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena, presten atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos, y en cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar la estatua será arrojado de inmediato, en ese mismo momento, a un horno encendido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de, aparte de estar en tu presencia, de recibir ministración en la alabanza, también, Señor, el privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos que ella venga a cambiar nuestras vidas, que tú la uses con poder, y en el nombre de Jesús nos enseñes cosas nuevas que sirvan para nuestra vida. A través de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos tener esa operación libremente del Espíritu Santo en el escuchar y en el hablar de esta predicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento el que está de pie. ¿Qué harías tú en ese lugar? Imagínate, estás en una reunión muy importante. No estaba Daniel, estaban los 3 amigos de Daniel. De alguna manera Dios permitió que ellos estuvieran ahí solos, que no estuviera su pastor, su guía, su líder con él, ¿verdad? Porque Daniel
no se menciona en el capítulo, no sabemos si había ido alguna diligencia fuera del imperio, porque todos de todos lados del imperio fueron llamados. O a lo mejor Nabucodonosor dijo, me dijo el sueño que yo me iba a morir, pues no lo invito. Y a lo mejor le dijo, tú no vengas. No sabemos qué pasó con Daniel, pero la verdad es que ahí estaba. Digo, ahí no estaba. Y estaban los tres, aquellos que Daniel les invitó a unirse a él en el capítulo 1 para consagrarse a Dios, para no contaminarse, y lo vamos a hacer no comiéndolo sacrificado a los ídolos, no quiero nada con las cosas que no son de Dios. Y entonces ellos se acuerdan que comía vegano, los primeros veganos que registra la Biblia, y que bueno, ellos quisieron tomar esa actitud de consagración al Señor, propusieron en su corazón, pero el guía era Daniel, ¿no? Después, en el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, tenía que ver con una revelación que necesitaban, si no se iban a morir. Y el líder, ¿quién era? Pues Daniel, ¿verdad? Y los invita a ellos a unirse a Daniel, y los cuatro oraban juntos. Pero en este momento ellos ya no estaban los cuatro, estaban nomás tres. Y el asunto ya no era de consagración y de revelación, sino el asunto tenía que ver con adoración, ¿verdad? Por eso es que tú tienes que, cuando adoren, aprovecha el tiempo y métete en la alabanza. No le importa que estés en tu casa, ¿verdad? Guardando distancia o guardándote tú, ¿verdad? Eso es prudente también. Aquí están todos con mascarilla y también guardando su distancia, y tenemos que seguir las reglas prudentes, ¿verdad? De sanidad. Pero no dejes nunca, aunque estés en la casa o aunque me estés oyendo diferido, después en el carro o en donde sea, métete en esa adoración. Ten tiempo de estar en adoración delante de Dios. La adoración es muy importante, lo sabían los tres amigos de Daniel. Hoy enfrentaban solos al idólatra de Nabucodonosor, y él había hecho una estatua impresionante. Bueno, pero también está medio rara. Imagínate que aquí tenemos, bueno, los que saben ustedes, ¿verdad? Creo que son como unos 30, no, sí, como 30 pies. Imagínate que de los 30 pies, nada más 10. Divide esto en 3 y luego le das desde esta pared hasta aquella. Entonces, vamos a decir que si soy bien malo para esto, pero bueno. Aquí está 1, 2, 3, por ahí son 10 pies, más o menos. Digo, tampoco vamos a hacerlo, ¿verdad? El proyecto, pero más o menos de este ancho, desde la pared hasta aquel cancel de vidrio, ¿no? Imagínate, está muy raro, está muy delgado. A lo mejor era top model de alguno de los diseñadores de ropa, pero bueno, otro, como Matthew Henry dice, a lo mejor el pedestal estaba incluido y ya no se veía tan largo, sino que era un pedazo de base y luego ya una imagen humana. Pero era parecido al sueño, pero era todo de oro. Imagínate cuánto le costó a Nabucodonosor. Y toda esa inversión era con la intención de que él fuera, que vinieran a él y que se sujetaran a él, y que quede todo claro. Yo soy entre más grande el imperio, más difícil tenerlo en control, eso es normal. Roma se dividió en 2 por esa razón, Grecia se dividió en 4 por esa razón, y bueno, sabemos que una extensión más grande cuesta más tenerla en control, y Nabucodonosor habló a todos los gobernantes. Imagínate que de repente alguien en la presidencia, ¿verdad? Que venga un presidente nuevo y que diga, bueno, yo quiero que todos los gobernadores de todos los estados, de los 50 estados, se vengan a esta reunión, y quiero que también los alcaldes, y quiero que también el Congreso, no me importa, que la Cámara de Representantes y los senadores, todos los 500 y pico de gentes que se vengan para acá, y de una vez también a los viejitos estos del Poder Judicial también se los traen a todos con oxígeno y todo ahí, que vengan, pero que estén ahí. Y todos los poderes. Él no era presidente, él era el rey. O sea, él sí podía hacer eso. Y entonces él quería que todos estuvieran ahí. Imagínate que tú seas una de las personas que trabaja en el gobierno en un puesto importante y que estés ahí y que eres cristiano. ¿Qué vas a hacer? A veces me preguntan, pastor, es que yo voy a ir a tal evento familiar, tengo que ir, ¿qué hago? Porque
Hay que ir primero a la iglesia y luego nos vamos a la pachanga. Entonces he decidido no ir a la iglesia, nomás me voy a la pachanga. Y ahí pues ya uno se pone bien loco, ¿verdad? No, tienes que cuidar tu testimonio siempre. Y bueno, si vas a la iglesia, pues hay que respetar donde vayas. No, porque eres cristiano no puedes ir a otra iglesia. Sí, tienes que ir, tienes que participar. Si te dicen pónganse de pie, pues te pones de pie. Si te dicen siéntese, pues se sienta. Si te dicen híncate, pues te sientas. Y así, ¿verdad? Sí se fijaron, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Pero hay que respetar. Pero no tienes que hacer todo eso. Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres que ellos les habían puesto babilónicos, a Ananías, Misael y Azarías, ellos sabían que tenían que hacer eso. Y podían hacer todo, podían estar en el gobierno, podían trabajar con Nabucodonosor, podían trabajar con todos los gobernantes, pero no debían de nunca inclinarse ni postrarse delante de una imagen hecha por hombres. Habacuc capítulo 2, en el versículo 18, nos dice esto. Y por eso, bueno, antes de eso, el punto número 1 es ese. Nunca le des a nada, ni a nadie, el lugar de Dios. Solamente a Dios adorarás, solamente a Él servirás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Puede ser Jesús, de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te harás imagen, no te postrarás, no la adorarás. Y eso nada más a Dios. Y entonces Habacuc 2:18 había hablado de este evento y decía, qué mal te va a ir Babilonia. Estoy leyendo la TLA. Y dice, ¿cómo puedes confiar en dioses falsos? ¿Cómo puedes pedirles que te ayuden? Son ídolos de madera, figuras de piedra, que tú misma te has hecho, pero que no valen nada. ¿Era de oro? Pues no vale nada. Delante del Dios de Israel, del Dios verdadero, eso no vale nada. Son simples figuras de metal recubiertas de oro y plata que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida. Tienen boca, pero no hablan. Están como unos solteros de aquí, ¿verdad? Tenía que decirlo, brother, ya lo estabas esperando. Pastor, ¿por qué estoy soltero? Pues porque pareces ídolo, tienes ojos y no ves, tienes brazos y no agarras nada. Tienes boca y no oras. Y también le echas un verbo así sabroso, ¿no? Una vez alguien me dijo, yo quiero hablar con ella, ¿cómo le hago para que me pele? Le digo, pues acuérdate, hombre, pregúntale a un muchacho de high school. Nada más le dices, qué bonitos ojos tienes. Y ahí te fluyes. No, fue y le dijo, necesito a alguien con quien casarme y hacer mi futuro para que me limpie y me lave la ropa. No, pues ya, claro que lo mandaron por un tubo, ¿verdad? Como dicen por allá. Pero bueno, así son como ídolos, pero están solos. Pero ¿cómo es posible que le pidas a un ídolo? Eso es lo que dice Habacuc. Ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciéndolo. Yo estoy nada más leyendo lo que dice la Biblia. Y bueno, el caso es que Nabucodonosor se le olvida la experiencia del capítulo 2 donde dijo, Él es el Dios verdadero. O bueno, hay gente que siempre puede admirar a Dios, pero admirar a Dios no es suficiente. Ese es el problema de Nabucodonosor, que sí reconocía a Dios, pero no en su vida. Y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, era como decir, no estoy a gusto con la interpretación de Daniel. Reconocí que esa interpretación no era de Daniel, sino era de Dios, porque nadie le pudo haber dicho el sueño, y entonces yo reconozco que Dios me dijo que mi reino se va a acabar, pero no quiero. Y entonces no voy a permitir que esto pase, y en lugar de eso voy a hacer mi estatua, a todos me van a adorar, o a mi estatua, que es lo mismo. El caso es que ocupó ese lugar que no debe de ocupar nadie. No des tu lugar, ni ocupes tú menos el lugar que debe ocupar Dios. Y ordenó, bueno, a lo mejor ordeñaba él, pero ordenó que todos lo hicieran. Y quien no lo haga, dice que será arrojado a un horno encendido, un horno de fuego, ¿verdad? Y gracias, obvio la señal
a la señal de la música, todos aquellos gobernantes, aquella gente importante, todos se inclinaron. Vuelvo a preguntar, ¿qué harías tú? El que te está diciendo que se incline no es tu familiar que te invitó a la boda. No, el que te está diciendo que se incline es un rey terrible. Yo creo que el trabajo más peligroso que tenía alguien no era a lo mejor andar poniendo las losas azules del muro de aquel muro tremendo de Babilonia, o andar ahí fertilizando y cortando el zacate o las plantas de los jardines colgantes de Babilonia, una cosa tremenda, ¿verdad? Que es una de las maravillas, según dicen, del mundo. No, o sea, esos trabajos no eran los más peligrosos. El más peligroso trabajo para mí es trabajar al lado de este loco, de este rey. Porque de repente el mejor consejero y la persona de confianza que estaba ahí, de repente no le gustaba y vámonos. Lo mando matar. Vamos a cambiar toda esta gente, ya no los quiero y quiero otros nuevos. ¿Verdad? ¿Te suena? Bueno, hay que orar por el presidente también. Pero bueno, no estamos hablando de política. Pero es terrible, esta gente trabajaba con él. Y el segundo punto es que no importa dónde trabajes, no importa la situación que estés pasando, no importa lo que te aflige o lo que tengas miedo, no tengas miedo. Nunca, no tengas miedo de los hombres. No tengas miedo, no importa quién sea. No tengas miedo de tu jefe, no tengas miedo de tu suegra, no tengas miedo de tu trabajo, no tengas miedo de la pandemia, no tengas miedo de lo que vas a comer mañana. Tienes que trabajar, tienes que llevártela bien con tu jefe y con todos los demás. Tienes que respetar para que te respeten. Y si no te respetan, pues empieza tú a sembrar, porque lo que siembras cosechas. Pero no tengas miedo. Dice la Biblia que vinieron unos chismosos, ¿no? Yo no sé si los puso a alguien a vigilar, porque todos los que estaban ahí debían postrarse. Pero hay gente que, por ejemplo, nosotros a veces nos agarramos la mano para comer, ¿verdad? Antes de comer y oramos y cerramos los ojos. Y hay unos que están abriendo los ojos. Para evitar eso inventaron, yo creo, porque no veo en la Biblia que diga que hay que agarrarse la mano, así nadie tiene que estar viendo a ver si le agarran la comida, ¿verdad? Agarren todos de la mano y ya nadie agarra. Pero bueno, yo no sé qué pasó, pero estos que se inclinaron estaban viendo para arriba, porque vieron que no se inclinaron estos tres, y entonces fueron de chismosos con Nabucodonosor, y le dicen, ¿sabes qué, Nabu? Hay unos que no te obedecen, porque no te obedecen, o sea, se quedaron parados. Y hay otros que no te respetan, y ahí es donde empieza el chisme y la mentira, porque no quiere decir que no lo respetan. Y a veces nosotros juzgamos a personas que hacen algo, pero ten cuidado, no juzgues. Tú tienes que juzgar lo que tú vas a hacer y ya. Y entonces estos fueron con el chisme y fueron con Nabucodonosor. Y la Biblia dice que no temas de la gente que a veces habla de ti, de los chismosos, o hablan de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues la novia de Cristo. ¿Tú crees que el Señor Jesús va a tener problemas de que hablen de su novia? Claro que sí, pero no contigo, con Él. No tienes que defender la iglesia o defenderte tú déjalo en manos de Dios, tranquilo. Puedes aclarar cosas, pero no andes envuelto en chismes, ni aunque tú tengas que ver. Eso es algo de primaria, eso es algo de la carne cuando nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, la tropa del infierno, el cartel Jalisco Nueva Generación. No temas a nadie de esos, porque si tú eres cristiano de verdad, si te matan, pues nomás ora como mi esposa ora a veces, ¿verdad? Una vez que chocamos con un venado y venía vuelta y vuelta el carro y yo la oía que decía, Padre, que no me duela, que no me duele. Yo, ya se los he contado, ¿verdad? ¿Cómo que no me duela? Pues, ¿qué oración es esa? Dice, sí, porque si me muero, pues me voy con Él, pero que no me duela. Entonces esa es la oración, no tememos, pero que no nos duela.
Y tenemos confianza en el Señor, porque dice, no temas a los que matan el cuerpo, 28, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir tanto tu alma como tu cuerpo en el infierno. Eso sí, es tremendo, es terrible. Pero los chismosos no matan. Así que, pues déjalos, están actuando con celos. A veces cuando hablan mucho de ti, es que te aman, pero pues no pueden estar contigo por su actitud. A veces quisieran ser como tú, te tienen envidia. Estos eran unos, Sadrac, Mesach y Abednego eran personas de un pueblo esclavo conquistado por los caldeos, y los caldeos eran los que hablaban de ellos. Imagínate, si tú sabes la historia, te acordarás que el rey los puso en unos puestazos de gobierno, los elevó a un buen puesto. Imagínate la envidia que debieron haber despertado en los, oye, si yo soy caldeo, aquí traigo mi pasaporte azul de caldeo, estos de pasaporte de allá de su rancho, pues que ni siquiera tienen los papeles arreglados aquí en Babilonia. Y ahora estos traen buenos carros y buenas casas y les va mejor que a mí, que soy güero. Ay, sí, no es cierto. No sé de qué color eran los caldeos, pero total, fueron bien chismosos con Nabucodonosor y le dijeron, unos judíos que no te respetan, así decía. Esas son mentiras. Claro que respetaban al rey. Ese es un principio del pueblo de Dios, respetar las leyes. Y debían ser el ejemplo también, no nada más respetar al rey. Eran ejemplos de ciudadanos buenos, pero pues no le agarraban por ningún lado. Ya después vamos a ver en Daniel 6 algo más de esto, que eran tremendos. Pero su compromiso más grande y su temor de estos jóvenes, o de estos, ya eran, a lo mejor para esta época ya eran señores, era el compromiso, era con Dios nada más. El compromiso de adoración es con Dios. No tienes que poner a nadie en el lugar de Dios. Ellos no adoran otros dioses. Ellos no quieren inclinarse ante nada. Ellos no se venden por dinero. ¿Cuánta gente hubiera dicho, no hombre, pues hay una hincadita rápido y adoro y ya sigo con mi vida? Pues no estuvieran aquí, escritos como ejemplo para nosotros. Pero ellos estuvieron dispuestos a lo que sea por no poner a nadie en el lugar de Dios. Y así como altos gobernantes de Babilonia, Dios los iba a bendecir. No importa, tú nunca tengas miedo de perder tu puesto por adorar a Dios, por tener en primer lugar a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios, al contrario, Dios usa a esos chismes, a esas cosas, a esos odio que a veces, como el anciano ahorita que en la alabanza decía, reprendemos toda palabra en contra de nosotros, de la iglesia, eso es bueno, pero no tengas miedo, reprende. Pero el Señor es más poderoso, que está contigo, de los que están contra ti. A lo mejor las personas chismosas esas también son hermanos de la iglesia, no importa, están actuando como no deberían de actuar, pero esa palabra la reprendes y no le tienes miedo. Aquí te va a tener el Señor en la tierra y vas a estar con salud y vas a prosperar porque tú amas a Dios, no porque otros hablan de ti bien. Así que no tengas miedo. Cuando esto pasó, ellos se mantuvieron firmes y fieles a Dios. Y Dios siempre nos ayuda a estar bien cuando nosotros estamos con Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien. Dice Daniel capítulo 3, versículo 13, que cuando Nabucodonosor oyó que estos jóvenes estaban ahí, que no se postraban a la hora de la música, se enojó muchísimo y mandó que le llevaran, a ver, tráiganme a esos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey les pregunta, mira, he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, hombre. ¿Cómo le daremos? Y tampoco quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Tú sabes cuánto invertí en eso? No sé si dijo eso, ¿verdad? Pero tenía que decir eso yo, pues soy de Monterrey. Es de oro. Y no te inclinas. Soy el mero jefe de tu jefe, del jefe de todos, el jefe de jefes. Y entonces decía Nabucodonosor, ¿eso es cierto? Pues le da chance, ¿verdad? No se deja guiar por chismes. Y entonces
le dice, mira, voy a darles una oportunidad. Eso no estaba incluido, no sé si se acordó, estos eran los que andaban con Daniel, ya me acordé, son buena gente, hombre. Y les dice, les voy a dar chance. Eso no estaba incluido, decía la orden, inmediatamente se me van al horno todos. El que no lo haga, sin juicio, sin deliberación, sin ver si es justo. No, él es el rey y los voy a matar si no hacen esto. Sin embargo, ellos le dice, les voy a dar una chance. Versículo 15 de Daniel 3. Voy a darles oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan, los voy a estar viendo, casi les dice. Si se inclinan y adoran la estatua, no va a haber ningún problema. Al contrario, hasta va a haber un buen ejemplo para todos los demás gobernadores de mi reino que se sujeten a lo que yo digo. Pero si no la adoran, si no la adoran, ahí sí. ¿Qué te hago si voy y no estás ¿verdad? Como decía la jefa. Pero si no la adoran, ordenaré de inmediatito que los echen al horno y ya verán. Fíjate bien las palabras orgullosas de él. Ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Qué fea una frase que usan ya muy los españoles, ¿verdad? Ahora que fui a España la última vez en Netflix, dicen los españoles, es que no hay Dios que haga esto, o ni Dios me puede detener, ¿verdad? Que así hablan, qué triste, que metan a Dios en sus pláticas, nunca lo hagas. Y dice Nabucodonosor, no habrá Dios que pueda salvarlos. Una vez había un rey anterior a Nabucodonosor de otro imperio que se llamaba Asiria, y era Sennacherib. Dios le estaba dando muchas tierras, ¿verdad? Él estaba conquistando muchos pueblos hasta que llegó con Judea. A Judea estuvo conquistando alrededores, pero llegó a la capital, a Jerusalén, de donde eran ellos. Y les dice algo parecido de Nabucodonosor, pero él era más terrible. Él decía, Jehová ese Dios, él sí decía el nombre, y ese fue el problema con Sennacherib. Dijo, ese Dios que ustedes adoran, Jehová, no los puede salvar. Isaías le dijo al rey, que era Ezequías, le dice, no, el Señor los va a salvar, Jehová los va a salvar. Tú nada más quédate adentro de la ciudad y vas a estar seguro y Dios va a hacer la obra. Y entonces Sennacherib estaba diciendo, no les creas a tus profetas, a ese que anda diciendo, y no le creas a tu rey, le decía al pueblo. Hasta aprendió la lengua del pueblo para decirle en su idioma, en hebreo, a los de Jerusalén que estaban adentro y les gritaba, ese Dios Jehová, ese no los va a salvar, no los puede salvar, no les salvó Quemos aquellos, ni Baal aquel, y ya he conquistado todo, y ya vine hasta aquí y nadie los puede salvar. Y el problema fue que él dijo el nombre de Jehová. Y entonces cuando Dios dijo que él iba a salvar Jerusalén, esa noche se durmieron todos sanitos, todos respiraban bien, sus pulmones estaban bien. Todo ese ejército de Sennacherib que venía a sitiar Jerusalén y no los dejaba salir, que venía en contra de ellos y que decía que Jehová no los puede salvar, estaban sanos, estaban bien. Y el COVID-19 es juego de niños cuando Dios quiere ir en contra de alguien. Esa noche Dios visitó el campamento de Sennacherib, el campamento asirio enemigo de Israel. Y como Dios había dicho, en la mañana un tiradero de soldados, 185,000 soldados, que no sé qué les dio, no sé si era virus, no sé si era una peste, no sé qué era. Pero cuando Dios quiere, Dios mata, y cuando Dios quiere, Dios hasta resucita. Así que, amigos, si tú estás enfermo, si tú estás en casa, qué bueno, pero Dios, pon tu confianza en Dios y vas a salir adelante. Hay hermanos que han salido adelante tanto que ya están en la presencia de Dios, pero ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y que el Señor consuele a sus familias. Pero ese dolor que tenemos de alguien que se fue y era cristiano, ese es muy envidioso. Y no digo que no debes de tenerlo, pues tenemos, nos duele, porque no vamos a verlo, pero él está bien, él está mejor. Pero bueno,
no estamos hablando de eso, ¿verdad? Aquí, a Nabo, volviendo al tema, le valió lo que había dicho en el capítulo 2, que era muy bueno el Señor y que revelaba misterios y que Él era el Dios de dioses. Aquí dice, tu Dios no te podrá librar. O bueno, no dijo Jehová, pero dijo, no habrá Dios que pueda salvarlos. Y por eso se salvó Nabucodonosor. Tuvo otra oportunidad por no haber dicho directamente el nombre de Dios. Porque de alguna manera él estaba haciendo una excepción y estaba dando una oportunidad. Y lo que siembras cosechas, ¿no? Podía mandar a los tres al horno de fuego, pero les dio una oportunidad. Y entonces Dios le da una oportunidad también a Nabucodonosor y no lo mató. Y entonces dice, te voy a dar una oportunidad, versículo 15. Voy a darles una oportunidad, ya lo leímos, si se inclinan y la adoran, bueno, ordenaré que no les hagan nada, pero si no lo hacen, ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, y este es el versículo del capítulo 3, este es el central, fíjate bien lo que responde, como cualquiera de nosotros, MCI así responde, las personas que me están escuchando, que aman a Dios, así responden. Su majestad, con todo respeto, eso no es algo que tengamos que discutir, ni te preocupes. Si el Dios que adoramos así lo quiere, Él es capaz de librarnos de tu hornito de fuego y de lo que sea. Y también de tu poder, fíjate bien. O sea, le están diciendo la verdad, con respeto, pero es la verdad. Pero aún, fíjate bien esta parte está tremenda. ¿Cuántas veces nos ponemos a decirle a Dios, líbranos Señor, líbranos, si no me libras entonces no creo en ti? No, yo creo en ti porque tú eres el que gobierna. No Nabucodonosor, sino Dios. Y le dice, Dios nos puede librar, pero si no quiere, aún así, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Punto número 3, nunca dejes a Dios, nunca dejes los principios de Dios, en la prueba menos, ¿verdad? Nunca dejes los principios de Dios, pero también fuera de la prueba, ellos siempre estaban buscando a Dios, ellos eran personas que vivían por principios bíblicos, que amaban a Dios y así vivían. Entonces, ¿sabes? Tenemos una garantía por escrito, ¿no? A veces tienes que leer las letras chiquitas cuando compras algo de la garantía, porque si no te chamaquean y no vale. Pero nosotros sí tenemos la garantía por escrito y dice la palabra de Dios que no tenemos una prueba que nos pueda suceder, que sea más grande de la que podemos soportar. Y otra cosa que dice la garantía es que en cada prueba siempre va a haber una puerta de salida donde Dios nos va a ayudar. Entonces, nunca te salgas del camino de Dios por tratar de arreglar alguna cosa por tu cuenta o a tu manera. Nunca dejes a Dios ni en la prueba ni fuera de ella. Cuando Dios te va a poner una prueba, porque a veces vemos que Dios le puso una prueba a tal persona y híjole, si me pasara a mí yo no aguantaría. Y tienes razón, a veces sucede cosas que a lo mejor en otros hermanos, siervos de Dios inclusive, que yo no aguantaría. Pero cuando va a pasar, Dios te va preparando. O sea, si tú vas a pichar en las ligas mayores, en las World Series, en la Serie Mundial, no te avienta Dios hacia la primera. Empiezas a pichar en high school, ahí en Monterrey, allá, en el barrio, ¿verdad? Y te va a sobrar barrio para hacer las cosas que Dios te pone. Pero empiezas en las ligas menores y luego empiezas a ser a lo mejor relevista. Y bueno, los de béisbol saben de qué estoy hablando, a lo mejor ni yo sé bien. Pero bueno, Dios te va preparando, ¿no? Al rey David lo preparó. En 1 Samuel 17 vemos cómo de repente llega y uno piensa, bueno, David mató a Goliat, ¿verdad? Siempre se le ocurre esa historia de cuando hablan de David. Pero David no llegó y mató a Goliat así de repente. Ay, bueno, pues vamos a ver quién. Aquí está un pastor que avienta piedras. Órale, aviéntale una piedra. No. Dice que Saúl le dijo, pero ¿cómo vas a ir, muchacho?
poder matar a este gigantón filisteo. Tú eres muy jovencito. Y él ha sido guerrero toda su vida, dice el versículo 33. Y entonces en el 34 David, en 1 Samuel 17, 34, dice que David le contestó, yo soy pastor. O sea, él es guerrero toda su vida, pero yo soy pastor. Y Saúl, ¿y? ¿So? O sea, ¿qué tiene que ver? Dice, cuando las ovejas de mi padre, fíjate bien la preparación, estaban en peligro, si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo y los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león y el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Ay, pues, ¿cómo ves? ¿Cuántos dirían, hombre, que se lleve la oveja? Pues, ahí le digo a papá, pues ni modo, no, otra vez, ahí anda el león. Pero eso mismo que ya he hecho con estos, voy a hacer con el filisteo. Y entonces, si Dios me ha librado de las garras de leones, versículo 37, también me librará de este filisteo. Y entonces Saúl le dice, no, pues bueno, pues ay, que Dios te bendiga, Dios te acompañe, ve con Dios, muchacho. Y bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Que no es la que estamos viendo ahorita, pero nos sirve para entender que Dios te va preparando. Cuando vas a algo, Dios te va preparando. No tengas miedo, nunca tengas miedo. Simplemente no dejes nunca a Dios, ni en la prueba ni fuera de ella. Y así es como David llegó a ser el célebre rey de Israel. Era un pastor simplemente que tenía un corazón para Dios. Nunca te subestimes. Tú eres una persona importante cuando tienes a Dios en primer lugar. Y lo vas a hacer. Y Dios te va a ayudar. Pero tenemos que estar actuando siempre con Dios, nunca dejando a Dios. Y le dice el gigante, tú vienes con palos y piedras a mí. Y esta parte me encanta de ese Samuel 17, donde David dice, sí, yo vengo a ti. Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, lo mejor del ejército, pero yo vengo a ti. No creas que son palos y piedras, aunque me subestimes. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado hoy. Y hoy voy a entregar tu cabeza y tus carnes a las aves de los cielos de rapiña. No, eso es algo. Tener a Dios en primer lugar y vivir con Dios en primer lugar es una garantía de que tú vas a estar bien. Y no solamente vas a estar bien, Dios te va a poner sobre cosas, Dios te va a tener un futuro precioso. No es algo que yo te esté predicando y prometiendo, es algo que Dios te está diciendo hoy. No tenemos que discutir nada, decían los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. No tenemos nada que decirte y negociar de eso, no lo vamos a hacer. Si quieres echarnos al horno, aún de ahí, si Dios nos quiere salvar, pues vamos a salir, pero si no nos vamos a morir. Esa disposición que tenía David, esa disposición que tenían estos muchachos, esa es la disposición que tiene que sembrar, tienes que sembrar, no es malo, es fe, es confianza, es tener seguridad, no tener miedo. Qué mal se ve un cristiano que le tiene miedo a todo. Parece que no cree lo que creemos, que al final nos vamos a ir al cielo. Ay, la pandemia. Ay, me van a quitar el trabajo. Ay, ¿cuándo llegará el cheque? Señor, mándame, como si el Señor no te pudiera dar dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué quieres el cheque? El stimulus check. Ahora, si te lo da, bueno, gloria a Dios. Que use eso el Señor. Bendecimos esta nación y oramos por los gobernantes de ellos para que no sean como Nabu. Y entonces Nabucodonosor, cuando oye a los jóvenes, imagínate el rey más poderoso de la tierra, oyendo a estos muchachos diciendo, mira, no vamos a hacer lo que tú nos dices. Hay un momento en la vida que tenemos que decidir. A veces Dios te lleva a decidir entre lo que te da miedo y en lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó tanto, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Daniel. Daniel 3:19, que se enojó tanto que le cambió la cara.
Se enojó y dice, calienten el horno al máximo, ahora sí métanle toda la galleta, 7 veces más, dice el Reina Valera. Y ordenó que sus hombres más fuertes, que hombres del ejército de Babilonia, sanotes, grandotes, ¿no?, que pudieran cargar a estos como si fuera, no sé, un muñeco y aventarlos. Tenían que ser fuertes porque había que aventarlos lejos. El horno estaba calientísimo. Y eso nos lleva al punto número 4, que dice, cree la palabra de Dios sin miedo. Si tú te llamas Juan, esta predicación se llama Juan sin miedo. Pero bueno, en realidad se llama no temas nada más que a Dios. Cuando tememos a Dios estamos seguros. Ellos veían no lo que estaba haciendo el rey, no lo que decía el rey, no que el horno estaba más caliente. Fíjate bien, porque el diablo siempre te amedrenta. Ellos veían la palabra de Dios. Cuando tú estés viendo una circunstancia que te amenaza, que te amedrenta, que te hace tal vez perder el piso o te saca el tapete, como dicen, acuérdate de la palabra de Dios. Yo me imagino que ellos a ese tiempo recordaban que Jeremías, antes de que fueran cautivados, antes de que los conquistaran, había dicho en el 42:10 que haya un futuro en ellos, que haya esperanza para ellos, que Él no quiere no quiere el mal, sino el bien para ellos. Y dice 42:10 de Jeremías, que cuando ellos fueran cautivos y llevados a Babilonia, dice, quédense a vivir en Babilonia. Y les promete, fíjate bien lo que les promete, que no volverá a destruirlos, sino que los bendecirá. Le duele mucho haber tenido que castigarlos acuérdate que Sennacherib no pudo hacer nada, pero Israel ya estaba haciendo las cosas mal y Dios a veces te lleva y uno piensa, bueno, es que me está pasando esto porque hice las cosas mal. Dios me castigó, Dios me odia. A veces pensamos eso. ¿Sabes que Dios es amor? Y Dios al que ama castiga. Pero no porque te quiera castigar para hacerte mal, sino para que recapacites y te acuerdes de Él y volvamos a Él. Y Dios era lo que estaba haciendo aquí. Y entonces dice que en el versículo 10, Jeremías 42:10 al final dice, le duele mucho haber tenido que castigarlos, pero en el versículo 11 dice, no tengan miedo del rey de Babilonia, pueden estar seguros que el Dios de Israel va a protegerlos y a salvarlos del poder de ese rey. Y Dios, dice el versículo 12, tendrá compasión de ustedes y hará que también el rey de Babilonia los trate bien y les permita volver a este país. Había la garantía, habían sido tratados bien, porque habían seguido al Señor. Ahorita estaba pasando algo que parecía que estaba en contra de lo que Dios decía, pero sabes, no estaba en contra. Dios nada más se iba a glorificar a través de los chismes, a través del peligro, a través de las leyes, eran leyes de alguien que puso Dios, Nabucodonosor lo puso, pero si Dios dijo que te va a proteger, no importa quién sea, si Dios lo puso o no lo puso, si lo puso te va a proteger Dios, y si no lo puso Dios, todavía más, pues ¿quién puede contra Dios? Enfócate en lo de Dios, no en la situación que estés pasando, no en lo que dicen los demás. Otra escritura del Rey de Reyes y Señor de Señores, de la palabra de Dios en Salmo 27, es algo que tienes que recordar siempre, donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos querían comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, fíjate bien, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero la actitud es, una cosa he demandado a Jehová, y buscar eso. ¿Cómo vas a demandar a Jehová? Porque estoy demandando algo que Él también quiere, que esté yo en la casa de Jehová. Y no te digo que te vengas a la iglesia todos los días a orar, porque está cerrado. Estar en la casa de Jehová, estar en la presencia de Dios, entrar en su presencia, adorarle, amarle, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en donde Él habita el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y fíjate bien, dice, sobre una roca me pondrá en alto. Jesús es la roca. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Eso es lo que pasó con estos jóvenes. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová, no a ningún dios ajeno, no a ningún ídolo, no a nadie más, porque Daniel y estos 4 muchachos ya tenían claro eso desde que se propusieron en el capítulo 1, se demostró en el capítulo 2 y en el capítulo 3 entra una prueba cada vez más, como Dios te va preparando, ¿no? No hay nada que no puedas. Tú puedes todo en Cristo que te fortalece. Y dice la palabra de Dios que los hombres finalmente, Daniel capítulo 3, 21, ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego, como el rey quería que los echaran al horno enseguida. Los hombres del rey le dejaron, ni siquiera los prepararon con la misma ropa. Gobernantes, iban a una reunión especial, bien elegantes, traía su saco Hugo Boss, zapatos Armani, cinturón de no sé qué. Bueno, lo mejor de lo mejor, ni siquiera los cambiaron, así con todo y zapatos, vámonos al fuego. Y enseguida los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta, pero el horno estaba tan caliente que en el momento que fueron a arrojar a los 3 jóvenes al horno de fuego, el calor alcanzó a los hombres del rey y los mató. A estos hombres fuertes, mucho más grandes que ellos, entrenados, con buena condición física, los mató. Porque Dios promete que caerán 10,000 a tu derecha y 1,000 a tu izquierda, o al revés, pero a ti no va a llegar. Es que yo estaba visto de frente, por eso al revés. Y Dios cumple lo que promete. En la prueba Dios dijo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y dice la Biblia que cayeron los 3 en medio del horno, atados, y se levantaron rápidamente, como que empezaron a caminar adentro del horno, porque pues las ataduras las quemó el fuego. Y el rey, que yo me imagino que ya se había puesto a cierta distancia, le habían puesto su sillita, a lo mejor en un pedestal más alto que los demás. O sea, tenía palco ahí para ver lo que pasaba con ellos, para verlos cómo se queman, para que sepa todo el pueblo quién manda aquí, decía Nabú. Y el rey estaba viéndolo, de repente se levanta espantado y pregunta, ¿cuántos echamos? ¿3 o 4? Pues, oye, primero se te olvida el sueño y luego ahora se te olvida lo que acabas de hacer. Pues ¿qué tiene este Nabú? No, es que yo estoy viendo 4 y estaban atados y estos se andan paseando como si estuvieran en la plaza. Fíjate bien, eso es lo que hace el Señor. Y le responden, ¿cómo? Nabucodonosor, echamos 3. Y dice el versículo 25, entonces el rey dijo, ¿cómo es que yo veo a 4? Todos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parece, el original dice, parece uno de los hijos de los dioses. Porque él era Nabucodonosor, creía que había muchos dioses. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó al horno, claro que ya había visto a los soldados. Imagínate tú acercándote al horno. ¿Cuántos se han quedado sin pestañas o sin los pelitos de aquí haciendo carne asada? Si eres de Monterrey, sí me entiendes, ¿verdad? Y de repente entras a la casa, a la cocina y te echas tantita agua. Es el calorón como está ahorita, ¿no? Y luego el jueves me dice mi esposa, hoy no voy a cocinar, vas a cocinar tú. Y yo, gracias. ¿De qué otra manera cocina un regio? Pues en el asador, ¿verdad? Y en la noche me dice la hermana me dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Está todo quemado? Le digo, pues imagínate el solazo acá y la lumbre acá, todo rojo. Pues no fui a la playa, fui al patio. Y
Y imagínate el calor del horno de fuego y se acerca el rey, ya no le dijo a nadie lo que haga, él podía mandar a alguien, pero el rey en persona va como comadre de vecindad y grita: Sadrach, Mesach, Abednego, vengan muchachos, vengan mis criaturas. Qué sorprendente cambio, ¿no? Ese era Nabucodonosor voluble. Hoy dice voy a hacer esto y mañana decía voy a hacer lo otro. Pues no te estás contradiciendo tú, pues sí, pero soy el rey. ¿Te suena ahora por el presidente? Bueno, entonces pero los planes de Dios son diferentes a los planes del hombre. Y Dios nos usa a todos, cristianos, no cristianos, buenos y malos, tropa del infierno y iglesia del Señor, no sé quién seas, pero Dios te usa, a todos nos usa con todas las situaciones para darse gloria a Él. Nabucodonosor se quería dar gloria a Él, ese era el plan de él. Pero Dios tiene otros planes y siempre los planes de Dios son que la gloria sea para Él. Por eso si tú te sujetas a los planes de Dios y los sigues y le das gloria a Dios, te va a ir bien. Esa es una garantía de que te va a ir bien. Y cuando salen los muchachos del horno de fuego, ni siquiera olían, las pestañas no se le quemaron, los cabellos todos completos, las vestiduras finas, ni siquiera olían a quemado. Y todos los gobernadores aquellos, ¿verdad? Pues, quién no quisiera ir a ver a estos chavos? Oye, estos cuates, mira, salieron del horno, vamos a ver. Y ya se olvidaron de la estatua desde hace rato. Se olvidaron de Nabucodonosor y se amontonaron alrededor de ellos a decir: qué bárbaro, ¿cómo deberíamos de poner de rey a ti, verdad? Bueno, eso no dice la Biblia. Pero dice Isaías 43, en el versículo 2, y a veces lo cantamos: cuando pases por las aguas, te dice tu Dios, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego te dice a ti: yo estaré contigo, y si por los ríos no te vas a negar, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y la razón, versículo 3, porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque nosotros somos objetos de la gloria de Dios, somos para su gloria. Por eso Daniel 3:28 dice que el rey exclamó: bendito sea el Dios, fíjate bien, ya se olvidaron de la estatua, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecerme y están dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Hubieran podido morir, pero Dios quería dar gloria a él y por eso Nabucodonosor estaba ahí. Dios inclina el corazón del rey hacia donde él quiere. No importa cuál sea la ley, al final si tú estás con Dios te va a ir bien. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos tres jóvenes ha hecho. Por lo tanto, fíjate bien, cambió el decreto. Ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Qué triste, ¿no? Le llegó la oportunidad a Nabucodonosor de reconocerlo como su Dios. Y bueno, Dios se da la gloria al final. Pero qué triste que no dice: este va a ser nuestro Dios de todos nosotros. Sino que dice: hablen bien de Dios. Hay gente que habla bien de la iglesia, ¿no? Había un amigo que yo le invitaba a la iglesia y me decía: no, mira, yo aquí con mis pachangas y mis cheves y mis cigarros sin marca que dan mucha risa. Y tú con tu onda, ¿verdad? Pues cada quien sus vicios. Yo te respeto. Y yo sé que son buenos, pero yo no puedo ir ahí. Y así hay mucha gente que respeta, que habla bien de nosotros. Hasta habla mejor que a veces muchos que deberían hablar bien. Pero bueno, ¿qué pasará con Nabucodonosor? Otra oportunidad perdió. No te pierdas el mensaje del próximo domingo, donde veremos otra lección. Pero mientras, Nabucodonosor volvió a decir: no hay duda, este Dios es un Dios fuerte y poderoso. Y sabemos y entendemos que si le tememos a Él nosotros, Dios nos va a tener seguros, ¿no? Finalmente el que se humilla
ante Dios, Dios le exalta. Y en el 3:30 dice, Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Si algún día pasas por algo, Dios siempre será tu mejor opción. Aún en el más terrible peligro de tu vida, en la situación más difícil, en la enfermedad o en cualquier cosa de trabajo, de relaciones familiares, siempre, siempre, siempre conserva la calma, trata de llevarla bien con los demás. Pero la única opción que te garantiza una salida de bendición y que al final todo va a estar bien es amar a Dios, es sujetarte a Él, es ser fiel a Él. No importa si tu vida está de por medio, Dios te cuida. Si crees que es algo pesado, entonces estás bien. ¿Sabes que David decía, te regalamos el lugar para el templo, un terrenito? Y decía David, no, ¿cuánto cuesta? Yo no le voy a dar algo al Señor que no me cueste, especialmente para Él, para su casa. ¿Y sabes quién es la casa del Señor ahora? Somos nosotros. Así es de que invita a Dios a tu casa y dile, esta es tu casa, Señor, y yo voy a estar, aunque me cueste, aunque me quebranten cosas, aunque sean cosas difíciles. Esto no es fantasía, parece una historia. A los niños les encantan estas historias. Todavía recuerdo que cuando me la contaban a mí, cuando nosotros se las contábamos a nuestros hijos, y creo que ya están empezando nuestros hijos a contárselas a los de ellos. Y no es fantasía, los eventos de Daniel 3 son tan actuales. Digo, si has oído las predicaciones anteriores, te darás cuenta que Daniel 3 está vigente. Daniel 1, 2, 3 hasta el 12 es algo actual. Y eso del horno de fuego, no te digo para que te asustes, te digo para que te prepares, porque la profecía es para eso, no para asustarnos. Sabemos las cosas del pasado, nos preparamos en el presente para lo que viene en el futuro. Y eso va a volver a pasar. Va a levantarse un líder que le va a decir al mundo entero que se tiene que adorar a su imagen, que se tiene que adorar a lo que él hace. Y yo espero que para entonces estemos en la presencia de Dios, porque el Señor vino por su pueblo. O si se tarda mucho, bueno, porque terminó nuestros días como siempre. Pero cuando pase, tenemos que estar preparados, porque siempre las cosas, les decía hace rato, las cosas el mundo las ve al revés de como son de verdad. Apocalipsis capítulo 14 del 8 al 12, ya para terminar, les prometo que ahora sí es el último versículo. Dice que lo seguía otro ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia. Fíjate bien, es el futuro, es la Roma restaurada, la Roma moderna, se va a restaurar. Si Estados Unidos va un poquito descendiendo en potencia mundial, no te apures, eso es normal. La potencia mundial que se va a levantar está en Europa. Pero le van a decir Babilonia, eso es raro, pero es que la profecía no se equivoca. Aunque cae el imperio romano moderno o europeo, va a decir cuando caiga, va a decir, ya cayó la gran Babilonia, que ha sido destruida, la ciudad que enseñó a todos los países a pecar y a obedecer a sus dioses falsos, porque desde el principio fue así. Versículo 9, luego lo siguió un tercer ángel que decía con fuerte voz, si alguno adora la imagen, al monstruo, así pone, y a su estatua, a la bestia, dice Reina Valera, o deja que le pongan su marca en la frente o en la mano, Dios se enojará tanto con él que lo castigará duramente. Y no será un castigo suave, sino que lo hará sufrir con fuego, azufre ardiente, y a los santos ángeles, dice, y al Cordero, lo verán sufrir su castigo. El humo del fuego de este horno de Dios no es como el de Nabucodonosor, dice, ese sí, nunca dejará de subir, pues los que adoran a la bestia y a su estatua y tienen la marca de su nombre nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. No te apures si te ponen un chip, nomás que no te lo pongan en la mano derecha o en la frente. No te apures, así decían del código de barras de la tarjeta de crédito, de no sé.
No tenemos miedo de eso. Esto va a suceder cuando ya haya sido después del arrebatamiento. Pero el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza los sufrimientos, las cosas que nos pasan, sin salirse del camino de Dios, obedecer los mandamientos y seguir confiando en Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos: Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender nuestro futuro, el plan que tú tienes para con nosotros. Pero mientras lo entendemos o no, Señor, ayúdanos a estar seguros que en ti, Señor, tenemos la victoria. Y en el nombre de Jesús, Señor, estar confiados, Señor, en que tú tienes la solución de cualquier situación que estemos pasando. A ti te damos gloria y honra, Señor. Yo bendigo, Señor, las personas que están escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren. Bendigo, Señor, a la cobertura, Señor, a nuestro apóstol, a los pastores, a las iglesias que te aman alrededor del mundo, Señor. Dales salud. Los enfermos, Señor, dales salud, Padre, que salgan adelante, que aprendamos lo que quieres enseñarnos, que te demos la gloria a ti, que estemos seguros, Señor, de que tú eres nuestro sustentador. Bendice las alacenas, los fuentes de ingreso, las personas que están, Señor, aquí de viaje, Señor, también que van hacia algún lugar. Padre, bendícelos en su entrada y su salida, Señor, y declaramos, Señor, que somos tu pueblo, que tú nos cubres con tu sangre y que queremos, Señor, ser fieles como estos muchachos, Señor, pase lo que pase, no dejar tu camino, y así, Señor, entendemos que nos va a ir bien. Te damos gracias, Señor, por tu oportunidad que nos das, Señor, de demostrar en cada lugar, en cada parte, en cada situación, que tú eres nuestro Dios, que somos fieles a ti, y al final la gloria será para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.